Empiezo con la siguiente pregunta. ¿Qué sensación o qué crees tú que te estoy queriendo decir con esa imagen? Conversado acerca de, hemos recordado nosotros la psicología como ciencia. ¿Qué estudia la psicología como ciencia? ¿Te acuerdas? ¿Qué estudia la psicología como ciencia? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas que estudia la... Ahora se me escucha, Angeli. Ahora la mente, Isabel, a estas alturas, los procesos mentales y la... Ya, ok, Angeli. Los... estudia la conducta, ¿cierto? Estudia la conducta, ¿cierto? Y los procesos psíquicos. Recuerda, no te vayas a olvidar, no te, ajá, muy bien, excelente, ok. No te vayas a olvidar que la conducta puede ser estudiada de manera directa, de manera directa. Ok, sí, es el tema de la señal, Isabel, mil disculpas, espero que vaya mejorando. Es un tema de señal, es un tema totalmente de señal. Te decía, ahora, aló, aló. Me escucha, profesor, pero hay ratos en que se le corta. Profesor, por ratos no se le escucha muy bien. Se puede observar de manera directa, ¿no? O sea, yo puedo observar la conducta. Lo que yo no puedo observar son los procesos psíquicos, ¿no? Memoria, aprendizaje, inteligencia, eso no se puede observar, ¿ok? No se puede observar. Sí, Ariana, por eso te digo, es un tema del operador, es un del operador. Ayer estaba muy bien, muy fluido y ahorita está entrecortado.
he tenido que mudarme de habitación para poder entender mejor. Pero es un tema de señal, es un tema de señal. Mil disculpas, no, ya escapa a mí, pero bueno. Te decía, los procesos psíquicos no se pueden observar, ¿no? Yo no puedo ver lo que piensan las personas, yo no puedo ver la inteligencia de las personas, pero todo esto se manifiesta a través de la conducta. Por eso es que en psicología es muy importante la observación, ¿cierto? Y dentro de los procesos psíquicos, recuerda, estamos recordando, tenemos los procesos cognitivos, tenemos los procesos afectivos, ¿ok? Y tenemos los procesos conativos, ¿no? Que tienen que ver con motivación y voluntad. Que tiene que ver con motivación y voluntad. En esta ocasión nosotros nos vamos a concentrar en un proceso cognitivo denominado memoria. ¿Ok? Denominado memoria. La memoria. Y como decía tu compañera, justamente esa imagen que yo colocaba hacía referencia a recuerdos, pues, ¿no? Ok. Y la pregunta entonces es, ¿qué cosa es la memoria? ¿No? ¿Qué cosa es la memoria? Y yo tengo una pregunta. Cuando tú te acuerdas en la época, es probable que algunos de ustedes estén en el colegio todavía, ¿no? Cuando los profesores, por ejemplo, claro, recuerdos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estará recordando capacidad para recordar, ¿no? ¿Qué estará haciendo este chico que vemos en pantalla? ¿Qué estará haciendo? Imaginando. Imaginando o recordando. Podría ser imaginar, ¿eh? Podría ser imaginar, pero para la clase del día de hoy vamos a hablar de recordar, ¿no? Listo. Pregunta, ¿qué estaría recordando en este caso? ¿Qué estaría recordando? A propósito de la pandemia, a propósito de todo este encierro, un paisaje, ¿no? ¿Qué paisaje es? La playa. La playa, una playa. Claro, eso tiene nombre, ¿no? El sunset. El ocaso, ¿no? Cuando el sol cae, la puesta del sol, el sunset, ¿no? Él estaría recordando el sunset, ¿cierto? Claro. Pregunta, ¿estaría recordando? Sí, pero ¿por qué, profesor? ¿Qué es lo que sucede? Claro, como hace tiempo no sale, entonces uno podría estar recordando eso, ¿cierto? Listo. Ahora, una pregunta interesante es, ¿y cuando uno recuerda algo, recuerda exactamente tal como sucedió? Cuando uno recuerda algo, no, ¿verdad? No recuerda tal como sucedió. ¿Cierto? No recuerda tal como sucedió. Ah, así es, listo, muy bien. Entonces nosotros podríamos decir que cuando uno recuerda algo, reproduce exactamente lo que ocurre. Reproduce exactamente ese recuerdo, no, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la memoria, de una u otra manera, es el reflejo del pasado traído al presente. A ver, aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Acá tengo otro ejemplo, otra idea. Cuando usted estaba en el colegio, ¿cierto? Y el profesor tomaba los famosos exámenes orales, ¿cierto? Y el profesor tomaba los famosos exámenes orales. Y vamos a suponer que era tu curso de Historia Universal y el profesor te preguntaba y te decía, ¿no? ¿En qué año se produce la toma de Constantinopla? ¿En qué año se produce la toma de Constantinopla? Y cuando salías tú a responder esa pregunta, ¿no? Cuando tú salías a responder esa pregunta, ¿cuándo se produce la toma de Constantinopla? A veces te quedas callado porque no recordabas, pues, ¿cierto? No recordabas. Y ahí es cuando el profesor te decía, haz memoria, vamos, Fernández, vamos, Santiago, vamos, qué sé yo, te decía, haz memoria. Pregunta, ¿qué te estaba pidiendo el profesor? Que recordaras, profesor. Recordar. Claro, cuando te decía, o sea, ¿cuándo se produce la toma de Constantinopla? Y tú sabes muy bien que es en el año 1453, ¿no? ¿Cierto? Pero en ese momento tú decías, no recordabas. Entonces el profesor te decía, haz memoria, haz memoria. Entonces el profesor cuando decía eso, haz memoria, lo que pretendía decirte era que recuerdes. Entonces yo te tengo una pregunta para ti. ¿Memoria es sinónimo de recuerdo, verdadero o falso?
Verdadero, profesor. Ajá, tenemos un verdadero, varios verdaderos, ¿cierto? Claro que sí. Entonces vamos a responder. Memoria es sinónimo de recuerdo y la respuesta es falso. ¿Ok? La respuesta es falsa. No. La memoria no es sinónimo de recuerdo. El recuerdo forma parte de todo un proceso que se llama memoria. El recuerdo es una parte de todo un proceso que se llama memoria. Claro, lo que dice Lucero tiene toda la razón y lo vamos a ir explicando poco a poco. ¿Ok? Lo vamos a ir explicando poco a poco. Entonces te vuelvo a repetir. Sí, mil disculpas. Ahora, lo que pasa es que antes estaba en una habitación donde había un aislamiento del sonido adecuado, pero parece que la señal no llega ya. Y ahora estoy en un lugar donde está muy cercano a la calle y mil disculpas, Ariana. La verdad, mil disculpas. Te decía, entonces lo que es el recuerdo el recuerdo forma parte de todo un proceso que se llama memoria, de todo un proceso que se llama memoria. Lo digo porque mucha gente, y es probable que muchos estudiantes se confundan con esto. Mucha gente piensa que la memoria es el recuerdo. Mucha gente piensa que memoria es recuerdo. Y no, memoria no es recuerdo. ¿Correcto? Memoria no es, o en todo caso, la memoria no solamente es el recuerdo, como tampoco es una reproducción exacta del pasado. No, la memoria tampoco, y como bien decía tu compañera, profesor, se recuerda lo más importante, por eso decimos que es el reflejo del pasado traído al presente. Finalmente, el recuerdo, no la memoria, el recuerdo, no es que se reproduzca de manera exacta, sino que lo que ocurre es que imagínate tú un rompecabezas, ¿no? Y el rompecabezas se va llenando con esas piezas, ¿no? Con las piezas del rompecabezas. A veces faltan piezas. Entonces lo que hacemos nosotros, como dice tu compañera, es completar el rompecabezas con piezas que a veces no corresponden o corresponden a medias, qué sé yo, ¿no? Entonces, la memoria no es solamente recordar, y el recordar no es no es solamente una reproducción exacta del pasado, es más una reconstrucción. La memoria, o sea, el recuerdo que forma parte de la memoria, es una reconstrucción más que una reminiscencia. O sea, volver a vivir las cosas tal cual, no funciona así. Es una reconstrucción, ¿ok? La memoria implica una reconstrucción de las cosas que hemos vivido, ¿correcto? Muy bien, entonces continuamos. Profe, si la memoria no es sinónimo de recuerdo, no es solamente recordar, ¿qué se tiene que hacer primero? A ver, vamos a ponernos algunas situaciones para que tú puedas entender, ¿ok? Listo. Para aquellos estudiantes, mira, escucha bien lo que te voy a decir, para aquellos estudiantes que ya hayan pasado por la experiencia de haber tenido un primer beso, ¿no? Que por primera vez hayan besado en su vida, o sea, ya hayan besado, correcto, listo. Yo no sé si será un buen o un mal recuerdo, no lo sé. Yo no sé si será un buen o un mal recuerdo, pero la pregunta es esta. Para recordar ese primer beso, ok, para recordar ese primer beso, pregunta, ¿qué crees que ha tenido que suceder primero? Volver a ver a la persona. Pues buena pregunta. Yo creo que me parece que eso es más un anhelo, me parece. ¿Los demás qué dicen? Los demás qué dicen, para recordar ese primero esa pregunta, ¿qué crees tú que... ¿qué crees tú que pensar en esa situación, nos dice Antonella? No lo sé. Ajá, pensar en una situación parecida, el lugar donde fue, pero alguien escribió algo interesante. Nicolás Sosa, vuelve a repetirlo, Nicolás Sosa. ¿Qué ha debido suceder primero? Nicolás, así es, y lo pone en mayúscula como gritando, tampoco me grites, Nicolás. Claro, pues, o sea, para recordar esa situación, ese primer beso, ¿qué ha tenido que suceder primero? Que se dé el beso. Claro, porque, tranquilo, tranquilo, Nicolás.
Porque pregunta, ¿cómo puedes recordar algo que nunca ha sucedido? Pregunta, ¿se puede recordar algo que nunca ha sucedido? Entonces la pregunta es, No. obviamente, claro, entonces para yo recordar algo, ese algo, en este caso el beso que te estoy colocando como ejemplo, en este caso el beso que te estoy colocando como ejemplo, tiene que haberse dado el beso. O que tiene que haberse dado el beso. ¿Correcto? Claro, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, pregunta. Entonces, para recordar cualquier situación, cualquier hecho, para que se dé inicio al proceso de la memoria, ¿qué debe suceder primero? ¿Qué debe ocurrir primero? Que se tiene que dar la situación. Y cuando se dé esa situación, Ariana, cuando se dé esa situación, ¿qué debe suceder? Debe suceder lo siguiente. El primer proceso de la memoria. ¿Y cuál es el primer proceso de la memoria? El registro. Ok, se registra. Pregunta, ¿qué se registra? La situación. Ok, y lo que pasa es que en ese momento nosotros vivenciamos esa situación y registramos básicamente la información sensorial. O sea, no registramos lo que significa esa situación. No todavía, aún no todavía. No registramos lo que significa esa situación, sino la situación en sí, ¿correcto? La situación en sí. Y esa situación en sí es netamente información sensorial. ¿Ok? Es información sensorial. Esa información sensorial queda registrada. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde crees tú? ¿Memoria? Ajá, En la pero memoria, profesor. sí, totalmente de acuerdo contigo, pero la pregunta es exactamente en qué parte de la memoria. Ajá, Milagros nos dice en memoria de largo plazo. Pregunta, ¿están de acuerdo con ello? Sí, profesor. Ok, muy bien, pues déjame decirte que la respuesta es incorrecta. Yo no estoy de acuerdo con Milagros. ¿Por qué, profesor? Porque cuando la información queda, en primer lugar, registrada, no pasa a la memoria de frente y largo plazo, va a pasar a otro nivel. ¿Cuál es ese otro nivel, profesor? Dentro de un rato te lo digo, pero ¿Interpretar? de arranque debes saber de que no queda registrada en la memoria a largo plazo. La pregunta es, una vez que ocurra el registro de la información sensorial, ¿cuál es el segundo paso? ¿Qué debe suceder? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué debe pasar? Es información sensorial. Y déjame darte un detalle. Esa información sensorial que está siendo registrada en bruto. Profesor, ¿qué quiere decir en bruto? Es decir, que es una información que no tiene significado. Es una información que no tiene significado. Es una información tal cual se está captando. ¿Ok? O sea, aquí ¿qué registro? ¿Qué capto? Sabores, olores, tacto. Eso se registra. Pregunta, pero luego eso que queda registrado debe adquirir ¿qué cosa? Así es, Matías. Escríbelo para todos, por favor. Escríbelo para todos, Matías. Pregunta, ¿qué debe adquirir? Esa información que queda registrada, debe adquirir ¿qué cosa? Debe adquirir ¿qué? Debe adquirir un significado. Y para darle significado es el segundo proceso de la memoria. ¿Ok? ¿Y cuál es el segundo proceso de la memoria? La codificación. Se debe codificar la información. La pregunta para todo el salón es, ¿qué significa codificar? ¿Qué significa la palabra codificar? ¿Alguien sabe qué significa codificar? Separar, transformar en código, sí, mejor guardar. No, 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 no. A ver, te hago otra pregunta. ¿Qué significa la palabra decodificar? ¿Qué significa decodificar? Ajá, descifrar. Repetir la información. Decodificar es descifrar.
¿ok? Decodificar es descifrar, ¿cierto? Es decir, más que ordenar es descifrar un significado. Ahora, pero para descifrar, ¿qué es lo que se debe hacer primero? Codificar. Para decodificar hay que codificar primero. ¿Qué significa codificar? Darle un significado. ¿Qué significa codificar? Darle un significado, ¿cierto? Claro que sí. Cuando tú guardas un archivo en tu computadora, tú le pones un nombre, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, tus materiales, ¿no? De repente tú los tienes archivados, tus materiales de geografía, de psicología, de filosofía, los tienes almacenados ahí, ¿no? Los tienes archivados, ¿cierto? Los tienes almacenados, los tienes archivados y a la hora de almacenarlos le pones ¿qué cosa? Le pones un nombre. Al ponerles un nombre, ¿qué estás haciendo? Le estás dando un código. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Algo así, Angeli. Muy bien, Angeli. Ajá, algo así, algo así. Pero Angeli, escríbelo para todos, para que todos se nutran de tu conocimiento. Codificar es el emisor como un mensaje que se envía, algo así, claro. Claro, en el lenguaje tú sabes que hay emisor, hay el emisor, el receptor, se envía el mensaje está codificado a través del canal, ¿cierto? Todo lo que te han explicado en el lenguaje. Claro, claro que sí, pero mi pregunta es, ¿para qué codificamos? ¿Por qué codificamos? ¿Para qué se codifica? ¿Para recordar? Para que sea mucho más fácil el recuerdo, para poder ubicar de manera más fácil las cosas. Claro que sí. Vuelvo al ejemplo de la computadora. Si tú eres una persona ordenada en tu laptop, ¿ok? Tienes tus cursos, los tienes por carpetas, ¿ok? Entonces tienes tu carpeta de álgebra, de geometría, de trigonometría, todo lo que es matemática está en la carpeta matemáticas. Todo lo que es letras está en la carpeta de letras. Dentro de la carpeta de letras está el Perú, historia universal, geografía, literatura, economía, psicología y filosofía. ¿Cierto? Cívica también están ahí. Y dentro del curso de filosofía tienes periodo cosmológico, periodo antropológico, periodo sistemático, y todo lo tienes así. De tal manera que cuando tú dices, uy, voy a estudiar el periodo cosmológico, entras a tu computadora y a través de ese orden se te hace más fácil recuperar la información. Claro, entonces, la codificación permite, al tener un significado, ok, la información va a permitir la fácil ubicación de esa información. Vas a poder ubicarla mucho más fácil. Está codificada, la puedes recuperar mucho más fácil. ¿Correcto? Listo. Entonces, si vamos entendiendo, lo primero que se hace es registrar la información en bruto, luego se codifica esa información en bruto. Al decir que voy a codificar la información en bruto, ¿qué quiere decir? Que esa información que he registrado en bruto, le voy a dar un significado, o que le voy a dar un sentido a esa información. Entonces, ¿cuál será el tercer paso? Ya registraste, ya codificaste. ¿Cuál será el tercer paso? ¿Cuál crees tú que será el tercer paso? Así es, muy bien, Antonella. El tercer paso es almacenar. Muy bien, Lucero, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más me escribió almacenar? Lucero. Antonella. Son los que me ponen a almacenar. Muy bien, claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué almaceno? Esa información codificada está siendo almacenada, ¿ok? La información almacenada es esa información codificada. Es conservada, es guardada, es almacenada, ¿cierto? Es información. Ya registraste, ya codificaste, ya almacenaste. Pregunta, ¿ahora qué corresponde? Ya registraste, ya codificaste, ya almacenaste. Pregunta, ¿qué corresponde? Recuperar, ¿cierto? Recuperar. Entonces ahí está la recuperación. La recuperación no es otra cosa más que el recuerdo.
¿Ok? Cuando hablamos de recuperación, hablamos de recuerdo. Se recupera la información codificada. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es la memoria y solamente digo que consiste en recuperar información, en recordar, porque la recuperación es el recuerdo, ¿no? La recuperación es el recuerdo. Entonces, cuando yo digo o cuando pienso que la memoria solamente es recordar, estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la memoria implica básicamente 4 procesos. ¿Cuáles son esos 4 procesos? El registro, la codificación, el almacenamiento y la recuperación. ¿Ok? Eso implica la memoria. La memoria no solamente es recordar. Preguntas, ¿entendió, chicos? Sí, profesor. Listo, Sí, profe. muy chévere. Ahora, factores, esto ha sido pregunta de admisión en algunas ocasiones, ¿no? Los factores que favorecen una buena memoria, ¿no? Porque algunas personas tienen buena memoria y algunas personas tienen mala memoria. Hay varias respuestas, ¿no? Codificación, a ver, otro ejemplo de codificación, me piden por ahí, algún estudiante me pide otro ejemplo de codificación. A ver, señorita, a usted que me pregunta por este ejemplo de codificación. Usted va al supermercado, ¿ok? Usted va al supermercado. ¿Ok? Y se dispone a comprar estos pan de molde. Entonces va usted, toma el pan de molde y se dirige a la caja, ¿correcto? Y cuando llega a la caja, al encargado o a la encargada, usted le da el pan de molde. Inmediatamente el encargado lo que va a hacer es tomar una máquina, ¿cierto? Y en ese paquete de pan de molde encuentra lo que usted y yo conocemos como el código de barras. ¿Sí? ¿Sí se entiende cuando le hablo yo a usted de código de barras? Ya está. Entonces, muy bien. Entonces, en el código de barras, la persona pasa ese aparatito que es un escáner, ¿cierto? E inmediatamente en su pantalla, en la pantalla de la encargada, va a aparecer el precio de dicho producto, ¿cierto? ¿Qué está haciendo ese escáner? Está decodificando el código de barras, es decir, está descifrando, está interpretando ese código de barras. Pero, ¿qué es ese código de barras? El código de barras, así, o sea, es el código de ese producto. Se le ha dado ese código. ¿Qué representa ese código? El precio de ese producto. Entonces, la codificación es cuando se le da ese significado, ¿no? Se le empieza a dar ese significado a ese producto para que luego sea decodificado. Si tú recuerdas tu curso de lenguaje, el emisor manda el mensaje en un código y el receptor recibe ese mensaje, pero tiene que decodificar ese código. También lo puedes relacionar con el curso de lenguaje. ¿Se entendió? Ok, listo, espero haber sido claro. Entonces te decía, ¿qué factores favorecen la memoria? Hay muchos factores, ¿no? Hay varias respuestas que nos pueden dar luces acerca de factores que favorecen. Uno, por ejemplo, es la atención, y ciertamente de la atención vamos a hablar dentro de un momento. ¿Ok? Vamos a hablar dentro de un momento, pero la atención, por ejemplo, favorece bastante la memoria, mucho, mucho, mucho la atención. Hay estudiantes, muchachos, no sé qué tanto en virtual, ¿ah? Pero en presencial, hay estudiantes que prestan tanta atención a la clase que no necesitan tanto esfuerzo para estudiar. Una repasada y recuerdan mucho lo que los profesores les dicen en clase y listo, suficiente y ya está, ¿no? No es como otros estudiantes que tienen que esforzarse 2 o 3 veces, repetir, leer otra vez, ¿no? Estuvieron escuchando al profesor, pero como que no le prestaron mucha atención, entonces eso se les complica. Las personas que suelen prestar mucha atención, entonces tienen mejor memoria. Pero ¿qué otros factores mejoran la memoria? La actividad. No la actividad. Una persona que esté acostumbrada a realizar actividades cotidianas, ¿no? Actividades cotidianas, se le hace fácil recordar y por eso la palabra automatización. Piensa, por ejemplo, por favor, piensa en las personas que manejan auto.
¿ok? Mecánico, automecánico. Estas personas que manejan automecánico, yo no sé si en el salón haya personas que manejen un automecánico, pero por ejemplo, si tú manejaras un automecánico, o los que manejan automecánico saben muy bien que hay palancas. Entonces, para poder manejar el auto, hay un momento en que se pone primera, segunda, tercera, cuarta. Pero cuando es mecánico, hay 2 pedales, hasta 3 pedales que tienes que saber utilizar. El embriague, el freno y el acelerador. Para hacer un cambio tienes que hacer ese juego entre embriague y acelerador, ¿cierto? Tienes que hacer ese juego, ¿correcto? Pero las personas que manejan a diario, para hacer los cambios. Pero las personas que manejan a diario recuerdan eso inmediatamente, no tienen que estar prestando mucha atención, lo hacen casi inmediatamente. Pregunta, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué? Porque es una actividad diaria, cotidiana. Otro ejemplo, claro, otro ejemplo. A veces tú no te quedas admirado, por ejemplo, con el tema de los profesores del curso de matemáticas, ¿ok? Y dices, que ese profe todo se acuerda, fórmula de tal es tal, fórmula de tal es tal, esto sale así, ¡ala, qué daño! Pues con ese profesor todo se acuerda. Pregunta, ¿por qué crees? Porque ya está acostumbrado. Porque lo hace todos los días, está automatizado prácticamente. ¿Ok? Está automatizado, todos los días repite lo mismo, casi las mismas clases. Claro, entonces eso tiene que ver con la automatización también, ¿no? Entonces, tiene que ver con su actividad. Como el profesor de trigonometría todos los días habla de trigonometría, entonces se le hace fácil, está automatizado. Lo mismo ocurre pues con los distintos profesores en los distintos cursos, ¿no? Las personas que cocinan, por ejemplo, las personas que cocinan ya saben qué utilizar, qué ingredientes, ¿no? Échale esto, y al toque, automatizado, lo recuerdan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. Otro tema es la motivación, es otro factor que influye bastante en la memoria. Es decir, la persona, por ejemplo, las personas que se sienten motivadas, que encuentran un sentido a lo que están haciendo, entonces estas personas les favorece este proceso de registro, codificación, almacenamiento y recuperación de la información. ¿Ok? Le favorece. Y cuando hablamos de motivación, por favor, concéntrate en lo que voy a decir. El tipo de motivación que favorece más es la motivación intrínseca. ¿Ok? La motivación intrínseca. No te vayas a olvidar ese concepto. Eso lo vamos a revisar más adelante, pero la motivación intrínseca tiene que ver con la motivación personal, la que nace de ti, la que no espera que te den algo para conseguir algo. No, es intrínseca. ¿Correcto? Con el interés. Entonces, por ejemplo, si tú te sientes motivado porque viene el examen de admisión y sabes que necesitas responder las preguntas, entonces es probable que recuerde más cosas de tal o cual curso, ¿no? La repetición periódica es el mismo ejemplo que te di hace un rato, ¿no? El tema de la práctica constante, los profesores que siempre tocan el tema, eso es una repetición periódica. También tenemos la intensidad de lo vivido, ¿no? Hace un rato yo te puse el ejemplo del beso, ¿no? Y yo les decía, yo no sé si es un grato recuerdo o no. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues muchachos, efectivamente, ¿cómo se llama? Efectivamente, vamos a suponer que sí es un grato recuerdo, pues, ¿no? Es algo que lo atesoras. Ese Nicolás, ay, ese Nicolás, ¿cierto? Entonces, si ese momento fue intenso, fue bonito, o también, ¿por qué no? Fue desagradable, profesor, ay, no me gustó para nada, pero justamente fue intenso también porque no te gustó para nada, ciertamente, entonces vamos a decir ahí que tiene que ver con eso que te pasó, con eso que te aconteció. ¿Por qué? Porque te pregunto, todo lo que uno vive es intenso. Uy, Arianita, ojalá que el tóxico no lea eso, ¿ah? No era lo que se esperaba. Ay, no, Dios mío. Todo lo que uno le toca vivir en la vida es intenso, no. Es por eso que hay cosas que no recordamos, pues, ¿no? Porque no son cosas intensas, no son cosas motivantes, no son cosas, no son cosas que las repetimos, entonces, ¿no?
O como Arianita, pues, ¿no? Como Arianita. En el caso de Ariana sí fue intenso porque, pero en el sentido negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no pensaba, ¿cómo se llama? Esperaba más. Pero no, no se fue así. Algunas situaciones son irrelevantes, ciertamente. Algunas situaciones son irrelevantes, ciertamente. ¿Qué más, profesor? La valoración que tiene que ver con la motivación. La valoración que tiene que ver con la motivación. Igualito, ¿no? Si valoras o no valoras, ¿no? Por ejemplo, obviamente que tú valoras tu familia, tu papá, tu mamá, ¿cierto? Entonces, como esas personas son súper importantes para ti, son muy valiosas para ti, recuerdas su cumpleaños, recuerdas, pues, las fechas importantes, qué sé yo, ¿no? Y la organización, lo que te decía hace un rato, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes tu laptop y todo lo tienes ordenado por carpetas, ¿cierto? Lo tienes ordenado por carpetas, se te va a hacer más fácil recordar, ¿no? ¿Ok? Ah, ya, a eso se refiere Ariana. Sorry, Arianita, sorry. En sus pedidos a internet. Muy bien, ¿listo? Entonces tome en cuenta eso, ¿ok? Tome en cuenta eso. Los factores que permiten un mejor proceso de la memoria. Y dentro de la memoria, el recordar, ¿no? Insisto, mucha gente considera que la memoria solamente es recuerdo. No, y se olvida de los otros tres procesos que también son importantes. Registrar, codificar, almacenar y finalmente recordar. Listo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, también podemos mencionar lo siguiente. También podremos mencionar lo siguiente, que la memoria implica la retención de la información. En este proceso de la retención, este es otro esquema, ¿ya? Este es otro esquema. En este esquema, en esta primera parte, la retención implica el registro, la codificación y el almacenamiento. ¿Ok? Es el registro inicial. El registro, vuelvo a repetir, el registro, la codificación y el almacenamiento. ¿Correcto? Y en este esquema nos vamos de frente a la evocación. Y la evocación viene a ser el recuerdo. La evocación viene a ser el recuerdo, es decir, la recuperación de la información. ¿Correcto? ¿Cuántas formas de evocar tenemos? ¿Cuántas formas de evocar? Es la recuperación y actualización de los recuerdos. Tenemos básicamente dos formas de evocar. La evocación voluntaria y la evocación espontánea. La evocación voluntaria y la evocación espontánea. Pregunta, Salón. Es sencilla la pregunta. ¿Qué cosa es la evocación voluntaria? Cuando tú mismo quieres recordar. Así es decir, tú mismo decides qué recuperar, qué recordar, ¿no? Tú mismo decides. Quizás te demores un poquito, pero tú estás decidiendo qué recordar, ¿no? Claro, entonces, ¿dónde dejé mis llaves? ¿Dónde dejé mis llaves? Y comienzas a buscar en tu memoria. Ajá, ya, aquí están, las dejé en tal habitación. ¿Correcto? Esa es voluntaria, pero también se da la evocación espontánea. Pregunta, ¿qué será la evocación espontánea? La voluntaria es cuando tú eres consciente de lo que quieres recordar. La espontánea es cuando el recuerdo aparece de manera inesperada, de la nada, como dice Antonella, de la nada aparece. Y es que ocurre así a veces, ¿no? La recuperación, y cuando hablo de recuperación hablo del recuerdo, hay ocasiones en las que el recuerdo aparece de la nada, de manera espontánea, casual. Entonces, cuando hablamos de espontánea, hay dos tipos de espontánea. Inusitada, ¿ok? Inusitada. Esta sí irrumpe tu conciencia, de manera abrupta. ¿No te ha pasado a ti, que en ocasiones estás concentrado, ¿no? Haciendo tu tarea de álgebra, geometría, trigonometría, y ¡pum! Aparece el recuerdo de él o el recuerdo de ella. Tú estás metido entre los números, tu cabeza está lleno de números, seno, coseno, tangente, y de la nada, ¡plum! ¡Plum! Aparece el recuerdo de él. ¿Por qué, Marce? No sé. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué tiene que ser así? Yo ya no la quiero recordar, profesor. No me haga esto. Es que yo no tengo la culpa. Se te aparece, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque a veces nos juega mal la pasada.
O el otro viene a ser, Marce, el otro viene a ser la espontánea asociativa. ¿Cómo es eso, profesor? Su nombre lo dice, asociativa. Su nombre lo dice. Se asocia el recuerdo. Vamos a suponer que, por ejemplo, Antonella. El ejemplo de Antonella es Esclívero para todos, por ejemplo. ¿Cierto? Yo iba a poner otro ejemplo, pero voy a utilizar tu ejemplo, Antonella. Ok, estás tranquilo, haciendo tu tarea, bien bacán, y en eso tu mamá está escuchando radio, ¿cierto? Y tu mamá pone radio romántica, que es la radio que le gusta a tu mamá, y ¡pum! Aparece esa canción, esa bendita canción, ¿cierto? La que la Tiffany, el Brian te dedicó, ¿cierto? ¿Cierto? Claro, y en ese momento, sin quererlo, porque estamos en espontánea, sin quererlo, asocias. Esa canción te hace recordar a él o a ella. Qué bonito fuera que utilizaras esa memoria en examen de admisión, ¿no? Que recordaras, ¿no? Cuando vayas al curso de psicología, profe Norby, al toque recuerdes todo el curso de psicología, ¿no? Pero a veces las cosas no funcionan. Y comienza la lloración, tienes toda la razón. Comienza la lloración. No, Isabel. Isabel, cuidado con lo que vas a escribir, Isabel. Cuidado con lo que vas a escribir. Pero sí entendieron, lo mismo ocurre con el tema, mi ejemplo inicial era con el tema de los perfumes. Imagínate, pues, con tu amiga deciden salir, ¿sabes? Ya estamos cansadas de este encierro, vámonos a pasear por un centro comercial, vamos, con todos los protocolos de bioseguridad, doble mascarilla, careta, alcohol, todo, ya vamos, pues vamos, ya, y se van en un horario prudente, un día prudente, se van a pasear a su centro comercial, ¿cierto? Y en eso se cruzan con un chico que no lo conocen, no saben quién es, se le cruza ese chico, pero resulta que ese chico usaba ese perfume. Usaba el perfume que utilizaba el tóxico. Y en ese momento, al sentir ese aroma, tu mente retrocedió y tu mente regresó a esos instantes felices que tuviste con él. No, Saúl, por favor. ¿Cierto? Entonces, ¿entendiste esa parte? Yo creo que sí, ¿no? Estamos bien. Luego viene la localización. ¿Y qué viene la localización? ¿Y qué viene a ser la localización? La localización es la ubicación del recuerdo en el tiempo y en el espacio. Es decir, por ejemplo, el tema de el beso, ¿no? Ese primer beso. ¿Tú te acuerdas dónde fue y cuándo fue, sí o no? ¿No? Yo siempre pongo este ejemplo, siempre me gusta poner este ejemplo, pero que no lo escuchen aquí en mi casa porque si no me meto en problemas. Yo recuerdo dónde y cuándo fue el primer beso que di. Es más, me retracto, el primer beso que me dieron. Claro, ahí es, Nicolás, ahí fue. Yo recuerdo qué día de la semana fue. Ok, yo recuerdo qué día de la semana fue. Cuando es de noche y recuerdo todas las noches hacía las llamadas al tóxico, no, tampoco tanto. Yo recuerdo dónde fue, en qué parte de mi cole, fue en mi cole, fue un día sábado, y me acuerdo del salón. Y da la casualidad, quizás porque fue la primera vez, ¿no? Quizás por eso, Marce, quizás por eso. Pero, por ejemplo, ¿no? A mí me toca votar en mi cole. ¿Ok? Y cada vez que entro a mi cole, que está cerca de mi casa, yo sé en qué salón fue. Yo recuerdo eso. Entonces, pero sé dónde y cuándo. Ajá. Cierto, yo recuerdo dónde y cuándo.
Entonces, esa es localización. Entonces, no, siempre que tengamos un recuerdo, siempre que tenemos un recuerdo, nosotros recordamos dónde y cuándo ocurrió. Ahora, ¿siempre ocurre, profesor? No. Viernes, después de la salida, en la reunión de padres. No, Dios mío, ya ahí nomás, muchachos, ya no sigan contando, ya no sigan contando, por favor. ¿Correcto? Sí. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ubicas el recuerdo, pues, ¿no? Ubicas el recuerdo en el tiempo y en el espacio, siempre se ubica. Y luego viene el reconocimiento, y el reconocimiento viene a ser que tú te das cuenta de que ese suceso, evento, acontecimiento, eso fue parte de tu vida, pues, ¿no? Fue parte de tu vida. Eso se llama reconocimiento. Eso se llama reconocimiento. ¿Quedó claro ese esquema? Uy, ¿qué pasó, Ariana? ¿Qué pasó? Ya, pero lo que te acabo de contar, por favor, que no salga de este salón, que no salga de este salón, por favor, ¿ah? Después me metan problemas. Chévere, Marce, chévere, contigo, puedo contar contigo. Ahora. Bueno, no soy casado. Listo, ahora escúchame bien, porque lo que a continuación te voy a presentar, es súper importante el esquema que vas a ver. Es, pero súper importante el esquema que vas a ver. Lo que te voy a explicar es todo el proceso de la memoria. Ya sabes que hay 4 procesos, pero ahora te voy a explicar gráficamente el funcionamiento y te voy a explicar los niveles de la memoria. Hay 3 niveles de la memoria, ¿ok? Sensorial, corto plazo y largo plazo. En este esquema tú vas a ver cómo funciona eso y cómo eso se relaciona con, repito, cómo se relaciona con esos 4 procesos. ¿Cuáles son esos 4 procesos? Hasta el cansancio, señores, hasta el cansancio. Son el registro, la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Entonces, yo estoy acá, mira la pantalla, la parte izquierda de la pantalla, la información del medio ambiente, del entorno que te rodea, ¿ok? Esa información es básicamente información sensorial, señores. Básicamente es información sensorial, ¿ok? Básicamente no, sino es todo lo que está a tu alrededor. Es en este momento cuando tú tienes que empezar a enlazar los temas en el curso de psicología. ¿Qué viste la semana pasada? Sensación y percepción. Y acá acá por favor me tienes que responder, ¿ah? No me defraudes. Para que haya sensación, ¿qué es necesario que se dé primero? Percepción. Para que se dé la percepción primero. ¿Qué es totalmente necesario? La sensación. La sensación. Y para que se dé la sensación, ¿cierto? Debe haber un estímulo. Pero eso es un estímulo sensorial, pues a eso me refiero, Entonces, el primer contacto del ser humano con su entorno es a través de la sensación. Repito, el primer contacto del ser humano con su entorno es a través de la sensación. Cerrado. Entonces, yo tengo que captar esa información sensorial. Listo. Esa información sensorial, una vez que es captada, mira lo que va a suceder, Mira pantalla, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a registrar esa información sensorial. Es información sensorial que ha sido captada a través de los sentidos, ¿cierto? Y tú recordarás la semana pasada que hablamos de receptores, ¿te acuerdas? Conos, bastones, Meissner, Merkel, Pacini, todos los receptores sensoriales que te expliqué la semana pasada, ¿cierto? Intervienen acá, porque ellos se van a encargar de registrar esa información, o sea, captar. Y una vez que captes información sensorial, pasa a ser registrada. La pregunta es, profe, ¿y dónde queda registrada esa información? En la memoria sensorial. En la memoria sensorial. Su nombre lo dice, memoria sensorial. ¿Qué encuentro en la memoria sensorial? Presta mucha atención, Salón, presta mucha atención.
¿Qué encuentro en la memoria sensorial? En la memoria sensorial encuentro única y exclusivamente información sensorial, más nada. Pregunta, ¿qué encuentro en la memoria sensorial? Única y exclusivamente información sensorial. Si has prestado atención, entonces te pregunto. Si has prestado atención, entonces te pregunto. Ese primer beso del cual hemos estado hablando está en tu memoria sensorial, ¿verdadero o falso? Verdadero, profesor. Ajá, totalmente falso. Falso. Profe, ¿cómo que no? Si el beso pues tiene que ver, interviene en los sentidos, profe. Interviene en los sentidos, porque ahí estoy labio con labio, profe. Ahí hay sentidos, hay sensación. No, no. Excelente. Mire, escuchen, lean lo que están escribiendo sus compañeros. ¿Ah? Antonella pone algo interesante. Por favor, Antonella, ponlo para todos. Profe, lo que pasa es que ese recuerdo ya pasó por todo el proceso. Efectivamente. Déjame, a ver, vamos a suponer, vamos a suponer que cuando cumpliste 10 años te hicieron tu bautizo y en el bautizo hicieron un súper fiestón en tu casa y hasta el día de hoy que ya tienes 16, 17, te acuerdas de ese súper fiestón. Pregunta, ¿ese súper fiestón está en tu memoria sensorial, verdadero o falso? Totalmente falso. Profesor, entonces en la memoria sensorial no están mis recuerdos. No. Eso es importante, chicos. ¿Ah? En la memoria sensorial no están tus recuerdos. Repito, no están tus recuerdos. No, profesor, entonces ¿por qué se llama memoria? Se le da el nombre de memoria sensorial porque ahí queda registrada única y exclusivamente información sensorial. Ejemplo de información sensorial, lo que huelo, lo que pruebo, lo que toco, lo que veo, lo que escucho, ¿no? Eso es sensorial. Eso es totalmente sensorial. ¿Cuántas formas de memoria, cuántos tipos de información sensorial queda registrado en la memoria sensorial? Tantos como información sensorial hay. Ah, profesor, a través de los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, sí. Pero los científicos se han concentrado básicamente en estudiar dos tipos de memoria sensorial, memoria icónica y memoria ecoica. Memoria icónica y memoria ecoica. Pregunta, ¿qué significa icónica? Imagen. ¿Qué significa ecoica? Sonido. Ok, vuelvo a repetir. ¿Qué significa icónica? Imagen. ¿Qué significa ecoica? Sonido. Entonces, la memoria icónica son las imágenes que quedan registradas. Imágenes. Imágenes que quedan registradas. Imágenes. Ecoica, sonidos que quedan registrados. Nada más. Profe, una preguntita. Cuando usted dice imagen, entonces yo recuerdo a las personas que veo. No. Profe, entonces recuerdo lo que me dijo mi mamá. Tampoco. No entiendo, profe. Lo que pasa es que tú te estás olvidando que cuando hablamos de registro, yo te decía que se registra la información en bruto, sin significado. En la memoria sensorial, la información queda registrada, pero no es codificada. No, no le estás dando el significado todavía. Por lo tanto, simplemente es eso, una imagen. ¿Qué será esa imagen? No sé, solamente es una imagen. El sonido, ¿qué significa ese sonido? No lo sé, todavía no le he dado el significado. Solamente es eso, un sonido. Solamente es un sonido. Entonces, pregunta. Otro ejemplo. Vamos a suponer que ahorita estás en tu segundo piso escuchando la clase, ¿cierto? Y como la clase termina minutos antes de las 2 de la tarde, tienes un montón de hambre, ¿no? Y ya desde el segundo piso, tu mamá está cocinando en el primer piso y sale el aroma de lo que está preparando tu mamá. O tu papá, ¿no? Cualquiera de los dos que pueda cocinar. Entonces sale el aroma y resulta que tu viejito, tu viejita, está preparando pues un rico arroz con pollo y sale el olor. Tú en ese momento hueles el olor al arroz con pollo. Pregunta, ahí interviene tu memoria sensorial, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, profesor. La respuesta es totalmente falso. Profe, no le entiendo. Lo que pasa es que, presta atención, despacito, despacito para que me entiendas. Tú estás sentado en tu escritorio, en el segundo piso. Llega el aroma, y tú hueles, ya profe, ahí está. Eso es olor. Entonces es mi memoria sensorial. No, ¿por qué? Porque al identificar ese olor que es el arroz con pollo,
Ya lo tienes identificado, ya lo tienes almacenado, ya lo recuperaste. Así es, ese significado ya lo tienes registrado, Antonella. ¿Ok? Ese significado ya lo tienes procesado. Entonces, esta memoria sensorial va a funcionar cuando estemos frente a estímulos que por primera vez estemos captando. A estímulos que no tenemos registrados con anterioridad. Así es, Angeli, excelente. En un primer momento. Pregunta, ¿se entendió? Sí. Ok, muchachos, cuidadito. Entonces, con cometer errores, ¿ah? Ahí entra la memoria sensorial. Entonces, profesor, ¿esa información es totalmente nueva? Totalmente nueva. ¿Está codificada? No. ¿Tiene un significado? No. ¿Cuánto tiempo permanece registrada esa información en la memoria sensorial? Fracciones de segundo. Fracciones de segundo. Otro ejemplo, Arianita, otro ejemplo. No sé, pues, a ver. O sea, si yo nunca comí una pizza y capto su olor desde lejos y trato de reconocer, ajá, sí, si tú nunca has comido pizza, nunca has probado, has saboreado lo que es una pizza, ¿cierto? Entonces tú recién captas eso, para ti es algo nuevo. Entonces ese aroma va a quedar registrado para luego pasar por todo el proceso. Pero si es nuevo, no lo sabes, no sabes qué es. Es que ni siquiera sabes qué es pizza, pues. Es que ni siquiera sabes qué es pizza. Tú hueles y, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? ¿A qué huele? No sé. Es la primera vez que lo registras. Es la primera vez que lo estás registrando. Sí, ajá. Claro, pero eso va a pasar va a pasar por todo el proceso porque va a adquirir un significado, un código, va a quedar almacenado y luego recuperado, ¿no? Ajá, es oro nuevo, es algo nuevo, oro no, es algo nuevo para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Quedó claro, niños? Sí, Chévere, profesor. chévere. Entonces, ¿cuánto tiempo queda almacenada la información registrada en la memoria sensorial? Fracciones de segundo. Se pierde rapidito, se pierde rápido la información sensorial, se pierde rápido. Pero ocurre algo. A ver. Ajá, pollo a la brasa. Claro, sí, sí, porque eso ya lo tienes registrado, almacenado, codificado. Sí, Isabel. Sí, sí, sí. Es el mismo ejemplo del arroz con pollo que te puse, es el mismo ejemplo. Ya lo tienes registrado, ya lo tienes almacenado. Ahora, mira las flechas que van a aparecer. A ver, pasa por tu memoria sensorial, pero ya está reconocida. Lo que va a suceder es que inmediatamente se produce el recuerdo. Lo que va a suceder ahí es que inmediatamente se produce el recuerdo. Ahora, mira las flechitas, ¿ah? Ahí está una imagen, ahí está un sonido, ahí está un aroma, ahí está un sonido. Mira otra vez, ¿ah? Una imagen, un aroma, una imagen, un aroma, un sabor, un sonido. Profe, ¿qué quiere decir? Entonces, para tener memoria sensorial no debe estar claro. Esa información sensorial tiene que ser totalmente nueva para que quede registrada, almacenada y luego recuperada, Ariana. Eso es lo que nos ocurre cuando estamos frente a estímulos nuevos. Profe, y si huelo algo que no sé qué es y después de mucho tiempo vuelvo a leerlo lo mismo, pero no me acuerdo, ahí lo que va a haber, Angeli, escríbelo para todos, por favor, ahí lo que va a haber es que va a haber dificultades en la recuperación de la información. Dificultades, pero no quiere decir que no lo tengas registrado, ya lo tienes almacenado, simplemente que no lo relacionas bien, no logras ubicar adecuadamente el recuerdo, pero ya lo tienes ya. Ya lo tienes. ¿Sí, Angeli? Otra vez. Ahí tengo una información sensorial, otra información sensorial, otra información sensorial, pero mira la de amarillo. ¿Por qué crees tú? ¿Qué es lo que pasa? Ocurre que, por ejemplo, ¿no?
Ocurre que, por ejemplo, nunca he comido pizza, no sé a qué huele la pizza, no sé qué cosa es pizza, y de repente, así es, Marce. Entonces, ¿qué ocurre? De toda la información sensorial a la cual estoy expuesto, ante mí está este aroma tan potente, tan intenso, pero que resalta de los demás, y además es algo que nunca he olido. Cuando ocurre eso, cuando estoy frente a algo de que nunca antes, a un olor, un aroma, un sabor, una imagen ante la cual nunca he estado presente, entonces ahí se produce este proceso, la atención. ¿Qué ocurre, profesor? Se produce la atención. ¿Qué hace, profesor? ¿Qué está haciendo? Presto atención. Aparece la atención. ¿Y qué es la atención? La atención, chicos, es un proceso de filtro. La atención sirve como un proceso de filtro. Pregunta, ¿qué significa filtro, muchachos? ¿Qué haces tú cuando filtras algo? Sí, sí, separo, más o menos, sí, sí, sí. ¿Separas qué cosa? Me acaban de hacer acordar algo, ¿no? Hace un rato mi padre estaba escogiendo su maíz, ¿no? Estaba separando. Y yo me acuerdo cuando de pequeño también mi mamá me mandaba a escoger el arroz, ¿no? Ahora ya no se hace porque el arroz viene envasado. ¿Tú qué vas a saber de eso? Pero mi madre me enseñaba a escoger el arroz, ¿no? Comprábamos el arroz, ya, a escoger el arroz nos decía, ¿no? A mi hermano, a mí. ¿Qué tenías que hacer? Separar las impurezas, ¿no? Separar todos los gorgojos, las impurezas del arroz. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos filtrando, separando, ¿cierto? De lo que es puro, de lo que es impuro. En este caso, de aquello que es relevante, aquello que es importante, de aquello que no es importante. Pregunta, ¿se entendió? Sí, profesor. Claro, entonces la atención te permite eso. De toda la información sensorial que te invade, porque a ti te invade información sensorial a cada rato, hay una o dos que de repente resaltan, que son estímulos que por primera vez estás captando. Entonces ahí prestas atención. Y cuando ocurre eso, mira el esquema. Cuando ocurre eso, ¿qué sucede? Se va a dar el segundo proceso de la información, de la memoria. ¿Cuál es el segundo proceso de la memoria? La codificación. ¿Y qué implica la codificación? La codificación implica que esa información a la cual yo le he prestado atención, esa información sensorial a la cual yo le he prestado atención, se codifique y pase a la memoria de corto plazo. Se codifique y pase a la memoria de corto plazo. ¿Correcto? Repito, se codifique. Ya te expliqué qué significa codificar, darle un sentido, darle un significado. Eso implica de que pase a la memoria de corto plazo, que es el segundo nivel de memoria. Profe, ¿qué voy a encontrar en la memoria a corto plazo? ¿Ese beso del cual nos contó? No. ¿Esa fiesta que yo me acuerdo que me hicieron cuando tenía 10 años? No, tampoco. Entonces, profesor, ¿qué voy a encontrar en la memoria a corto plazo? En la memoria de corto plazo tú vas a encontrar la información que necesitas para interactuar con tu medio ambiente de manera adecuada. Pero para que lo entiendas mucho mejor, mire el esquema, mire el esquema. Voy a regresar a la memoria de corto plazo ahorita, pero mire el esquema. Cuando esa información que ha sido codificada pasa a la memoria de corto plazo, esa información va a ser, ya está codificada, ya tiene significado, ya tiene un sentido. Por lo tanto, esa información va a ser almacenada. Se va a almacenar. Pregunta, ¿dónde va a quedar almacenada esa información que ha sido codificada en la memoria a corto plazo? En la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es denominada, conocida, también se le llama memoria del pasado. ¿Por qué? Porque aquí en la memoria de largo plazo, ahí sí está ese beso del que te conté y que sabes que no tienes que decirle a nadie. Y porque si no ya sabes lo que pasa, me botan de mi casa. Y también esa fiesta de 10 años que te conté, ¿no? Cuando tú tenías 10 años. O sea, profesor, toda mi información del pasado, sí, toda tu información del pasado. Todo tu pasado, todo, desde lo que pasó ayer hasta todo tu pasado, todo tu pasado.
Es más, lo que te ha pasado hace instantes, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, todo eso ya está en tu memoria a largo plazo. Todo eso es pasado. Pero mira, escucha, mira atención, Angeli, presta atención, Angeli. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tu memoria a largo plazo es un gran almacén. Ahí está toda tu información, tu vida amorosa, tu vida académica, tu vida familiar, todo está ahí, todos tus sucesos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en el presente, vamos a suponer, escúchame despacito para que me entiendas. Vamos a suponer que en estos momentos estás dando tu examen de admisión a San Marcos. En estos momentos estás dando tu examen de admisión a San Marcos. Y abres tu cartilla, o en todo caso ves la pregunta en virtual, ¿ok? Y es una pregunta, a ver, voy a leer a Antonella primero. Ahorita voy contigo, Antonella, ahorita voy contigo. Hazme recordar esa pregunta en un par de minutos, Antonella, por favor, no te olvides. Pero primero escúchame para poder explicarte lo que me estás preguntando, Antonella. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Ocurre que estás sentado dando tu examen de admisión y justo en el curso de física te viene una pregunta de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Te preguntan, un móvil parte de tal punto en tal dirección a tal velocidad. 2 horas después, otro móvil, o 20 minutos después, otro móvil parte del mismo punto, en la misma dirección, a tal velocidad. ¿En qué punto de la carretera se encuentran? Pregunta, ¿qué fórmula debes aplicar? ¿Tiempo de encuentro o tiempo de alcance? Porque una cosa es tiempo de alcance, ¿no? ¿En qué momento lo alcanza, no? Tiempo de encuentro es cuando los móviles chocan. Tiempo de alcance, ¿no? Uno parte primero, pero para eso hay una fórmula, ¿cierto, Antonella? Los demás me están conmigo. Entonces tú estás sentadito ahorita. Lees la pregunta y sabes que tienes que aplicar la fórmula de tiempo de alcance. Pregunta, ¿tienes que recordar esa fórmula, sí o no? Por favor, todos conmigo. ¿Tienen que recordar esa fórmula, sí o no? ¿Sí o no? Sí. La gran pregunta, Brando, la gran pregunta es, ¿dónde está esa fórmula? ¿En tu memoria sensorial? No. ¿En tu memoria a corto plazo? Tampoco. ¿Dónde está, profe? En tu memoria en largo plazo. Pero eso está en el pasado. Y tú la necesitas ahorita. ¿Qué otro nombre recibe la memoria de corto plazo? La de corto plazo recibe el nombre, ok, la de corto plazo recibe el nombre de memoria del presente. Porque es la memoria que trabaja con la información del pasado para relacionarte bien con el presente. Entonces, mira la pantalla, por favor, mira la pantalla. ¿Qué va a suceder? Que en la memoria a largo plazo está la información que representa nuestras experiencias vividas. ¿Ok? Pero yo necesito esa información, actualizarla, recuperarla, para que en este instante yo pueda trabajar con mi memoria a corto plazo, que es la información que se requiere día a día. Entonces, voy a poner el puntero para que puedas entender lo que te estoy explicando. Este es el primer paso. ¿Ves el puntero láser? ¿Ves el puntero láser? Ya está. Ok, ese es el primer nivel de la memoria. Información sensorial nueva que va a ser codificada en la memoria de corto plazo, pero inmediatamente que es codificada, esa información va a ser subida, almacenada a la memoria de largo plazo, que es toda la información del pasado. Acá está tu vida amorosa, académica, tu vida social, todo, deportivo, todo está acá. Pero en el presente, esto es pasado, lo que está acá arriba es pasado, pero en el presente estás sentado en el examen de admisión y necesitas la fórmula del tiempo de encuentro. Necesitas la fecha de la toma de Constantinopla. Necesitas saber qué filósofo es el que dijo que Dios ha muerto, el hombre lo ha matado. Necesitas esa información ahorita. Toda esa información se supone que está almacenada acá. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Una interacción entre la de corto plazo y largo plazo. Entonces, la de corto plazo le va a decir a largo plazo, ¡hey! Largo plazo. ¿Qué fue? Le va a decir. Cholo, pásame la información de la toma de Constantinopla, pues, ¿en qué año fue? Ya un toque, déjame buscarla.
Entonces comienzas a buscar, ya la tengo, mándala, y ¡vum! Se la manda. ¿Para qué? Porque esa información la requieres para interactuar constantemente. Entonces, ¿cuál es la relación entre corto y largo plazo? A cada rato están interactuando. Memoria a corto plazo con memoria a largo plazo, a cada rato están interactuando, porque se está constantemente actualizando la información que se recupera de la memoria a largo plazo. Pregunta, ¿me entendiste? Sí, profesor. ¿Seguro? Antonella. Dentro de un rato me vuelves a hacer la pregunta, Antonella. Profesor, yo algo le entendí. ¿Podría volver a repetir? Por supuesto, por supuesto. Ok, listo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre para poderte personalizar? Isabel me llamo, profesor. Isabel, Mucho. ya, ok. Isabel, escúchame bien atenta, Isabel. Vamos a suponer, pues, Isabel, vamos a suponer, ok, que tú estás cocinando. Ok, tú estás cocinando, tu papá te enseñó a cocinar, ¿cierto? Y tu papá te dijo, los ingredientes para, vamos a hacer, a ver, lo que no sé mucho he preparado. Torrejas de atún. Ok, torrejas de atún. Y cuando tu papá te enseñó a preparar las torrejas de atún, ¿cierto? Tu papá te dijo, picas el quión, picas el culantro. Todo eso lo pones en un bol. Compras el atún, echas el quión, echas el culantro, le vas a poner también 2 o 3 huevos, le vas a poner cebolla picadita, le echas sal, le echas pimienta y todo lo revuelves. Al costado vas a tener un plato con pan molido. Una vez que revuelves todo, no con el pan molido, aparte del pan molido, enciendes la hornilla de la cocina, pones aceite, que caliente, bien caliente el aceite. Una vez que esté bien caliente, le bajas un poquito el fuego. ¿Ok? Entonces, revuelves todo, el quión, el culantro, todo con el atún, todo lo revuelves. De ahí tomas con tu mano, haces una bolita y lo pasas por el pan rallado. Lo haces como una especie de albóndiga, así como si fuese una hamburguesa, papá, y una vez que esté listo, lo metes a freír. Ya, todo eso te enseñó tu papá, Isabel. Todo eso te enseñó tu papá. Han pasado 4 años desde que tu papá te enseñó. Hoy día se te antoja hacerte esas torrejas de atún que tu papá te enseñó. Hoy, 25, hoy es 25 o 26, 25 creo, ¿no? A ver. Sí, 26, hoy es 26 de mayo. Entonces, tú en ese momento dices, pucha, quiero comer estas torrejitas de atún que mi papá me enseñó. ¿Cómo se hacían? ¿Cómo se hacían? Mira el cursor, Isabel, mira el cursor. Tú estás acá preguntándote cómo se hacían, pero esa información ya está almacenada, ya está almacenada. Entonces, lo que tú estás buscando es, en tu memoria del pasado, que es la de largo plazo, todo el proceso, los ingredientes y cómo hacerlo. Estás tratando de recordarlo. Y una vez que lo tienes, lo actualizas, la recuperas, la recuerdas. ¿Para qué? Para que en el presente te puedas preparar el plato de comida que estás queriéndote preparar. Entonces, en ese momento está interactuando tu memoria a corto plazo con tu memoria de largo plazo. ¿Quedó mejor explicado a Isabel? Sí, profesor. Profesor, ¿y qué pasa si no logras recordar? ¿Cómo se llamaría a ese suceso? ¿Cuál? Perdón, no te copié. ¿Qué pasa si no logras recordar? O sea, estás queriendo recordar, pero solo recuerdas algunas partes. Ya, es en el siguiente esquema viene, ¿correcto? Voy a completar con este esquema. Hay 2 tipos de memoria de largo plazo, la memoria implícita y la memoria explícita. La implícita es la procedimental emocional y la explícita es la semántica y la episódica. Eso lo voy a profundizar dentro de un rato. ¿Ok? Para responder a Antonella, a Isabel y para explicar esto, necesito preguntar primero, ¿este esquema que está en pantalla, se ha entendido, muchachos? Sí, listo. Gracias, Milagros, gracias, Marce. Ahora, como todo está funcionando bien, creo que no vamos a tener problemas. Te voy a pasar un videito, ¿ya? Vamos a jugar un ratito. Vas a hacer lo que dice el video. ¿Ok? Marce, ¿estás ahí?
Ya, vas a hacer lo que dice el video. ¿Eh? Ahí va. Te está pidiendo que cuentes cuántos pases hacen las personas que están vestidas de blanco. Por favor, cuenta. ¿Cuántas? ¿Cuántas contaste? ¿Cuántos pases? 11. Isabel. 12, 12, 9, 18, 12, 14, 12. ¿Ah? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 9. Sigue el video, sigue el video. 24, Dios mío, Luis Fernando, ¿de dónde sacaste 24? Ahí va, ahí va, ahí va. Dice, la respuesta es 13. Mira, escucha, lee, lee. La respuesta es 13. Pero, ¿viste al oso bailando el hombre lunar? ¿Lo viste? ¿Qué oso? ¿Cuál oso? Dice. Estaba clarito, ¿no lo has visto? ¿No? ¿Cuál oso? ¿En serio? ¿Quieres ver? Checa. No, nada de borroso. Ahí va, ahí va. Checa otra vez. ¿Lo viste o no? Ustedes me preguntaban, profesor, ¿por qué no recuerdo? ¿Por qué a veces no logro recordar bien, profesor? Porque muchas veces no prestamos atención. La atención es un proceso súper importante. Se hizo los pasos prohibidos. Pues. ¿Viste los pasos prohibidos o no? Claro, mejor que los del ingeniero ambiental, ¿sí o no? Claro, mucho mejor. Entonces, cuando nosotros prestamos atención, cuando nosotros prestamos atención, es mucho más fácil recordar las cosas. Es mucho más fácil. ¿Sí? Es fácil perder de vista algo que no buscas, dice. Cuando no, el problema de prestar atención, y acá viene la explicación de la atención. Ok, mira, te voy a explicar. ¿Qué cosa es la atención, profesor? Definición. Es el reflejo selectivo de la realidad. Nosotros estamos expuestos constantemente a un montón de estímulos. Repito, nosotros estamos expuestos constantemente a un montón de estímulos. Pregunta, ¿pero todos los estímulos quedan registrados? ¿Todos los estímulos son codificados, son almacenados? No. Entonces, profesor, por eso seleccionamos aquello que más nos llama la atención, que por ahí consideramos que es relevante, importante. Ok, pero no quiere decir que lo otro no sea importante. Entonces, ¿qué características tiene la atención? Había 13 pases, eso sí. A ver, te voy a ponerlo todo porque si no, ya está, ahora sí. Características de la atención. La atención es el reflejo selectivo de la realidad. De todos los estímulos que están a tu alrededor, te concentras o te centras en uno. Y ese uno va a quedar registrado, almacenado, codificado, ¿cierto? Listo, ya, esa es la atención. Características de la atención, concentración. ¿Qué es la concentración? Es la reunión de la mayor cantidad de sentidos al estímulo seleccionado. De tal manera que los demás estímulos es como si desaparecieran. Como si desaparecieran, no que desaparecieran. ¿No te ha ocurrido a ti que, por ejemplo, estás tan concentrado haciendo algo, tu tarea, cualquier cosa, o que estás concentrado haciendo cualquier cosa, tu tarea, qué sé yo, o viendo una película, qué sé yo, y en eso tu mamá te llama, Ricardo, Ricardo, y tú
Te juro, mamá, que no te he escuchado. Pero te estoy llamando. ¿No te ha pasado eso? Que estás tan metido en tu tarea y tan reventado. Y no. ¿Por qué? Porque estás recontra concentrado. Eso pasa, Marce, cuando te concentras. Entonces, la concentración es una súper intensidad de la atención. La intensidad se refiere al estímulo, qué tan fuerte es para llamar mi atención. Eso ocurre, por ejemplo, cuando, por ejemplo, imagínate que tú manejas auto. Y si manejas auto, y pasas por la avenida Javier Prado, por ejemplo, en la avenida Javier Prado, acá en Lima, tú vas a encontrar paneles luminosos por muchas partes. Y eso puede distraerte, porque es tan intensa el estímulo que sin quererlo diriges la atención. La constancia es el tiempo de duración de la atención. El tiempo de duración, pregunta, ¿cuánto tiempo una persona puede prestar atención a un estímulo? ¿Cuánto tiempo una persona puede prestar una atención efectiva a un estímulo? ¿Cuánto tiempo crees tú? Depende, pero a veces está aburrida la clase y eso se puede en 10 minutos. Y si Lo está que, lo que, interesante, participar una hora, creo. Lo que tú dices es cierto y es muy interesante, es muy interesante. Imagínate estar en un ambiente educativo, académico, y esto nos ha pasado a nosotros en el colegio muchas veces, ¿no? Los que ya hemos pasado por universidad también nos ha ocurrido esto en la universidad, o sea, no es que solamente sea en el colegio. A veces nos han tocado profes que son bien aburridos y hasta su tono de voz es bien pausado. Hola muchachos, los invito a esta clase divertida de filosofía. ¡Hala, qué daño!, ¿no? En una te queda jato, ¿cierto? En una te queda jato. ¿Por qué, profesor? ¿Qué ocurre? Es que ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, saber llamar la atención del estudiante. ¿Ok? Hay que despertar el interés del estudiante. ¿Por qué, profesor? Porque los estudios dicen que una persona puede prestar, así el estímulo sea aburrido, uno puede prestar atención a un estímulo entre 10 y 15 minutos y después de eso baja el nivel de intensidad de la atención, baja. Es por eso que las pedagogías actuales, ¿no? A los docentes actualmente se les dice, hey, pero programen sus clases, ¿no? ¿Para qué? Para estar constantemente al alumno estimulándolo, estimulando. ¿Para qué? Para que no se nos aburra. Para que no se nos aburra el alumno. Para que su constancia sea un poquito mayor. ¿No te ha ocurrido, por ejemplo, y esto trae inclusive hasta cansancio físico? Cuando estabas en el cole, ¿tú te acuerdas que llegabas al cole matado, llegabas a tu casa matado? Ah, así matado, no, ay, mamá, agua. ¿Qué tienes? Ah, su vieja, estoy cansado. ¿Cuál era la respuesta de tu mamá? ¿Te acuerdas o no? Yo la tengo clarita, hasta ahora retumba en mi cabeza. Cuando yo llegaba cansado de la academia, de la universidad, ¿no? Del colegio, ¿cuál era la respuesta de tu mamá? Sí la sabes, dímelo, escríbeme. ¡Eso! Así es, Milagro. ¿Cansado? ¿Cansado de qué? Si lo único que haces es llegar y sentarte y escuchar al profesor. Pregunto, ¿cansa o no cansa? Pregunta, ¿cansa o no? Obviamente que cansa, obviamente. Oiga, prestar atención por más de 15, 20 minutos mata a la gente. Claro, entonces si tú quieres que tu atención sea óptima, tienes que saber estimular, utilizar estrategias que llamen la atención, dosificarlas, que no duren mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente se te va, pues. Cierto, claro que sí. Eso ocurre también, muchachos, cuando vemos películas. ¿Cuánto duró Avengers Endgame, por ejemplo? ¿Cuánto duró? Más de 3 horas, y la gente, ahora, ahí había una motivación extra, ¿no? La gente estaba súper motivada, pero otros se quedaron jatos, cuando pasó no, en Infinity War, cuando salió, ¿cómo se llama? Señor Stark, no me quiero ir, señor Stark, y estaba jato tú cuando pasó eso, uy, la gente llorando, y tú, ¿qué pasó? Uy, me lo perdí. ¿Por qué? Porque hay películas es que hay películas que son tediosas, lentas, ¿no? Es interesante. Pregunta, ¿a cuántos estímulos le puedes prestar atención a la vez? ¿A cuántos estímulos le puedes prestar atención a la vez?
En realidad no a muchos, ¿ah? No a muchos. Hay gente que es multitask, ¿no? Hay personas que pueden prestarle atención a 2 o 3 estímulos a la vez, ¿no? Las personas que realizan ciertas, por ejemplo, las personas que manejan auto, están prestando atención a los retrovisores, están prestando atención al semáforo, están prestando atención al peatón, está prestando atención a la persona que le está hablando. ¿Cierto? Claro que sí, pero más de 2 o 3 ya no, es demasiado, ¿no? Entonces yo puedo distribuir mi atención. ¿Correcto? Puedo distribuir mi atención. Un ratito, muchachos, voy a conectar, no se vayan, ¿ah? Voy a conectar, voy a traer el cargador, que ya me está avisando que me estoy quedando sin batería. No se vayan, ¿ah? No se vayan. Estoy aquí, estoy aquí. Ok, entonces, ahí tú tienes un ejemplo de cómo. Espérenme. De la distribución. Entonces, sí, hay personas que pueden hacer eso, pueden distribuirse. Como hay otras que no, ¿no? ¿Por qué? Porque son distraídas. Y hablando de la distracción, ¿cierto? ¿En la distracción habrá atención o no? ¿En la distracción habrá atención o no? Sí, en la distracción sí hay atención. Lo que sucede es que hay un cambio inapropiado en la dirección de la atención, porque se supone que deberías estar prestando, por ejemplo, ahorita, ¿no? Se supone que estás prestándome atención a mí, pero de repente, pues, vamos a suponer que estás en tu sala, ¿no? En tu sala y la ventana da a la calle y tú estás prestándome atención a mí y da la casualidad que pasa el tóxico, pasa la tóxica. Entonces, de lo que me estás prestando atención a mí, comienzas a mirar a ese tóxico, a esa tóxica por dónde va. Profesor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Me distraje, profesor, sorry, me distraje. Pregunta, ¿qué pasó? Te distrajiste, pues, ¿por qué? Cierra la ventana, dice José Saúl. Parece que Saúl no quiere saber nada de ella, no quiere saber nada de ella. Tipos de atención. Hay atención voluntaria, ¿ok? Hay atención voluntaria. Eres consciente de aquello de cual quieres prestar atención. Espontánea, casual, o sea, se repite lo que dijimos en memoria, ¿no? Casual. Y refleja es cuando la atención se da de manera inmediata, Tipos de memoria, la memoria sensorial que te explicaba, la memoria sensorial, ¿no? Interviene en los sentidos, es el registro de datos en una fracción de segundo, Te decía de que hay tantos tipos de memoria sensorial como sentidos tenemos, repito, hay tantos tipos de memoria sensorial como sentidos, pero los científicos solamente han investigado o han hecho experimentos con memoria icónica, visual, memoria icónica, sonidos. Esta parte creo que ya quedó clara, ¿no? Vuelvo a repetir. ¿El recuerdo del aroma de arroz con pollo está aquí en la memoria sensorial? No. El sonido de esa canción, ¿no? Esa canción, le recuerdo la canción, a partir del sonido, recuerdo qué canción es, ¿está en memoria sensorial? Tampoco. Se refiere básicamente a esos estímulos iniciales, nuevos para nosotros, ¿no? Nuevos, que por primera vez van a pasar por nuestros sentidos. ¿Correcto? ¿Correcto? Ajá, que no conocemos, Estefan. La memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo se le da el nombre de memoria de trabajo, no te olvides. Memoria de trabajo, memoria operacional o también inmediata. Memoria inmediata son los 3 nombres con los que se conoce a la memoria de corto plazo. Pregunta,
En la memoria de corto plazo está almacenada tu vida pasada, ¿verdadero o falso? En la memoria a corto plazo está almacenada tu vida pasada, ¿verdadero o falso? Ok, Falso. chicos, totalmente falso. Muy bien, estamos atentos. Excelente. Es totalmente falso. Pregunta, ¿qué voy a encontrar en la memoria de corto plazo? La información que requiero para interactuar adecuadamente en el momento presente. Vuelvo a repetir y sería bueno que, bueno, está siendo grabado esta clase igual, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿qué voy a encontrar en la memoria de corto plazo? La información que requiero para interactuar adecuadamente en el momento presente. La gran pregunta es, ¿y de dónde obtiene la memoria de corto plazo esa información que requiere para interactuar adecuadamente con el medio ambiente? Respóndeme. ¿La de largo plazo? Excelente respuesta, de la memoria de largo plazo, ¿cierto? Ok, de la memoria de largo plazo. Profesor, ¿qué pasa entonces? Lo que pasa es que en la memoria de corto plazo, esa información que es actualizada se puede perder luego de 30 segundos. Se puede perder luego de 30 segundos. Ok, se puede olvidar luego de 30 segundos. Para eso, lo que tengo que hacer es repetir la información. Hay un proceso que se llama repetición. ¿Ok? Entonces, cuando yo actualizo la información, la repito para que quede consolidada, ¿no? Para que quede consolidada. ¿Cuánta información puede ser almacenada o puede contener, almacenada no? ¿Cuánta información puede contener la memoria de corto plazo? Entre 5 y 9 unidades de información. Entre 5 y 9 unidades de información. Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Vas a repetir conmigo, ¿ya? Lo vas a escribir al toque, Repite conmigo. Quiero que repitas, en este caso quiero que escribas. Ok. Dime, por favor. Repite conmigo. A la 1, a la 2 y a las 3. 4, 26, 69, 18. 4, 26, 17, no, yo olvidé. 4, 4, 26, 69, 18. 4, 26, 69, 18. Otra vez. 4, 26, 26, 69, 66, 17, 20. 4, 26, 69, 18. La pregunta es... 42, no, 4. Oye, Nicolás, ¿qué estás poniendo? Oiga, muchachos, 4, 26, 69, 18. Muy bien, muy bien, muy bien. La pregunta es... 4, 26, 68, 28. 69, 18. Oye, mira. Ya, No está tan difícil, ¿ah? 4, 26, 60, 69, 18. Ya, mira, y esos que son solamente 4, ¿ah? Ahora, la pregunta es, profesor, yo sí lo repetí al toque, profesor, ¿por qué? Por varios motivos. Uno, porque repetiste la información casi de manera inmediata, es decir, no pasaron los 30 segundos y lo repetiste. Lo que pasa es que te has confundido. Y dos, porque solamente eran 4 unidades de información, 4 números. El mismo ejercicio, prepárate, ahí va. Repite conmigo. 2, 48, 1364, 2863, 3814, 35, 29, 3819. 9, 1268. Ay, no puedo. ¡Pija! ¡Qué buena, pija! Perdón. ¡Qué buena, pi pone, sí! Profe. Puro, periódico puro, profe, periódico puro. Pregunta, en este caso es el mismo ejercicio, pero ¿por qué no lo has podido repetir? ¿Porque los números son más largos? Excesiva información. ¿Me entiendes? Es por eso que no puedes retener tanta información en la memoria a corto plazo. Es por eso que la interacción entre la de corto y largo plazo es constante. ¿Ok? Es constante, ¿cierto? Es constante, pero no puedes almacenar tanta información en la memoria a largo. Entonces, la memoria sensorial y la memoria a corto plazo son memorias limitadas.
La memoria sensorial y la memoria a corto plazo son memorias limitadas. En cambio, la memoria a largo plazo es conocida con el nombre de memoria mediata o memoria remota. Es ilimitada totalmente. Ilimitada. ¿Por qué? Nada que, profe, mi laptop tiene 1 tera, 2 teras, 3 teras. La mente humana, el cerebro humano, puede almacenar más información que todas las computadoras juntas del planeta. Es impresionante la memoria humana. Otra cosa es que recuperes la información. Yo te estoy hablando de almacenamiento. Neta. Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con la tuya. Vamos a ver qué pasa con tu memoria. En la memoria a largo plazo es la memoria del pasado. Aquí está toda tu vida, tus 17 años. En mi caso, mis 45 años. A ver, profesor, entonces, ¿por qué olvidamos algunas cosas si se debe estar ya? A ver, olvidar, esa es la siguiente diapositiva. Siempre olvidamos. El olvido es necesario. El olvido es totalmente necesario y ahorita te voy a explicar por qué. En la memoria a largo plazo está toda tu información, sí, toda aquella información que fue codificada y almacenada. ¿Toda información es codificada y almacenada? No. La que tú consideras relevante. Esa es la que queda codificada y almacenada. Probablemente tú no puedas recordar algo porque simplemente no lo codificaste y no lo almacenaste, porque consideraste de que no era importante. Por lo tanto, simplemente es que no te acuerdes. No es que no te acuerdes, sino es que no puedes recordarla. ¿Por qué? Porque no se puede recordar, porque no está almacenada. Así es, algo así, John. Jan, así es. Hay 2 tipos de memoria de largo plazo, explícita e implícita. La explícita es la memoria semántica y episódica. ¿Ok? La memoria semántica y episódica. Cuando tu profesor de biología te dice a ti, que el proceso de fotosíntesis, ¿ok? Que el proceso de fotosíntesis implica 2 momentos, la fase luminosa y la fase oscura, ¿cierto? Y tú, eso te lo he explicado al inicio del ciclo, y tú recuerdas eso es ejemplo de memoria semántica. Porque la memoria semántica tiene que ver con información en general. ¿Ok? Porque la memoria semántica tiene que ver con información en general. Ese es un ejemplo del que te estoy colocando, el de la fotosíntesis. ¿Correcto? Entonces, tiene que ver con información en general. Pero la memoria episódica, tiene que ver con sucesos y acontecimientos. Sucesos y acontecimientos, lugares, todo eso. ¿Correcto? Claro que sí. Entonces, otra vez el ejemplo del beso, que ya sabes que no debes divulgarlo, ¿cierto? Ese es ejemplo de memoria episódica, saber dónde, cuándo, en qué salón, ¿cierto? En el segundo, en el primer piso, ¿sabes, no? Ese es sucesos, eventos, acontecimientos. Memoria procedimental es la memoria que se refiere a todo lo que tiene que ver con movimientos, automatización del movimiento. Ok, queda registrado, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes que desajustar un tornillo, ¿para dónde tienes que girar la llave? ¿Horario o antihorario? Ese tipo de cosas es memoria procedimental. Memoria emocional, el mundo afectivo, lo que sentiste. Ahora, no pienses tú que los tipos de memoria se dan por separado. Al contrario, se dan juntos. Por ejemplo, cuando hemos hablado del tema del beso, ¿cierto? Tú no solamente recordaste dónde y cuándo, sino lo que sentiste en aquel momento. Te sentiste bien, te sentiste a gusto. Eso, entonces ahí se está mezclando la memoria episódica con la memoria emocional, por ejemplo, ¿no? Ahora, el tema del olvido que mucho les interesa a ustedes, el olvido. Pregunta, ¿será bueno olvidar? Sí, profesor, ayúdeme a olvidar. Quiero olvidarla, profesor. Me hizo mucho daño, profesor. Pues déjame contarte que el olvido es sano. El olvido es como una higiene mental, es importante. Como decía tu compañero, liberar memoria, ¿no? Liberar espacio de la memoria de tu celular. El olvido es un proceso totalmente normal y natural.
¿Y qué es lo que se olvida? Pregunté, tampoco así, Saúl, tampoco así. Para recargarnos, algo así, Antonella, te voy a explicar. El olvido es, escúchame bien, me vas a responder si es verdadero o falso. El olvido es la desaparición total del recuerdo, ¿verdadero o falso? El olvido es la desaparición total del recuerdo, ¿verdadero o falso? Falso, profesor. Es totalmente falso. ¿Por qué, profesor? ¿No te ha pasado a ti que te han dicho, oye, ¿dónde dejaste las llaves? ¿Dónde las? Uy, ya me olvidé. ¿Dónde dejé las llaves? Ay, ¿dónde dejé las llaves? Y después de un ratito, ay, ya me acordé, mamá, ya me acordé, ya, sí, las dejé aquí en el baño, sí, ya me acordé. Pero da la casualidad que cuando dijiste me acordé, en ese momento se acabó el olvido. El olvido viene a ser, escúchame bien, el olvido viene a ser ausencia temporal del recuerdo. Ausencia temporal del recuerdo. Anota eso, Importante. ¿Qué viene a ser el olvido, profesor? Es la ausencia temporal. ¡Claro! ¿Qué significa la palabra ausencia? Que no está presente. Pero no está presente por siempre, no, temporal. Ausencia. Ahora, ¿hay olvidos más extensos que otros? Por supuesto que sí. ¿Correcto? Hay olvidos que son más extensos que otros. Entonces, es ausencia temporal, pero en algún momento regresará. Ahora, ¿por qué olvido, profesor? Claro, en teoría no se borra. Olvida sí, pero no se borra, Jan. Olvida sí, pero no se borra. ¿Se entiende la diferencia, Jan? Sí, Claro, profesor. chévere. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué olvido, profesor? Una causa del olvido, de que olvide las cosas, ok, una causa puede ser la represión. Y eso está relacionado con, al psicoanálisis, a la teoría del psicoanálisis. Está relacionado a la teoría del psicoanálisis. Reprimimos aquello que no nos hace bien, ¿no? Que nos hace daño. También puedo reprimir por esta teoría, el decaimiento de la huella. ¿A qué se refiere con decaimiento de la huella, profesor? Decaimiento de la huella significa que ya no utilizo esa información. Por ejemplo, ahorita, como estás postulando, todos los cursos están en tu mente, no todos los cursos, los de matemática, por ejemplo. Pero como postulas a Derecho, y es un curso, es una carrera que tiene más que ver más con letras que con números, entonces tienes 2 años de carrera, 3 años de carrera, y tu hermanito te pregunta por el seno de 45, seno de 60, tangente de 15, y en ese momento dices, espera, ¿cómo era esto? ¡Hala! Isabel, eso ocurre muchas veces porque ya la persona está demasiado despistada. O en todo caso ya podría haber algún problema a nivel neurológico también. Hay que tener cuidado, ya fuera de bromas, hay que tener cuidado. ¿Ok? Pues entonces, regresando al ejemplo que yo estaba colocando, ¿por qué ya no recuerdo aquello que antes recordaba, pero inmediatamente? Porque hace tiempo que no lo utilizas. Entonces, la huella que quedó impregnada en ti se va desvaneciendo. Es por eso que olvidamos, El otro, ¿por qué olvidamos? Por interferencia. Ok, por interferencia. Ahí es cuando confundo cosas. Antonella, para hablar de represión tengo que hablar de psicoanálisis y es bien extenso, porque el psicoanálisis habla de que cuando pasamos experiencias traumáticas, esas como que las ponemos en stand-by y no las recordamos, las olvidamos. ¿Ok? Entonces, la represión es un mecanismo de defensa utilizado por el psicoanálisis o explicado por el psicoanálisis. Amnesias. Las amnesias son problemas de recuerdo, o sea, lo que tengo problemas para recordar. ¿Ok? Las amnesias, lo que se ve afectado en las amnesias es el proceso de recuperación de la información. La amnesia implica un problema a nivel del proceso de recuperación de información. Esa es la amnesia. Anterógrada, retrógrada, lacunar y sensomotrices. La amnesia anterógrada. La persona no es capaz. En primer lugar, cualquier tipo de amnesia generalmente se da a partir de un trauma. ¿Qué significa trauma? Un golpe en la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona a partir de ese golpe no puede registrar
codificar ni almacenar, menos recuperar, porque no ha registrado, no ha codificado, no ha almacenado, pero nuevas experiencias. El caso particular de la anterógrada, la persona sufre un trauma y todo su pasado sí lo recuerda, pero lo que no puede generar, lo que no puede hacer es registrar las nuevas experiencias, no puede recuperar las nuevas experiencias porque no las registra, no las codifica, no las almacena. Hay una película que se llama Como si fuese la primera vez. En esa película tú vas a ver clarito, clarito un ejemplo de amnesia anterógrada. Ok, la actriz, se me fue el nombre de la actriz. Ahí tú vas a ver el claro ejemplo de la amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada es lo contrario. La persona sufre un trauma, sí puede generar nuevos recuerdos, pero lo que no puede es recuperar la información pasada. Ajá, con Adam Sandler, porque no puede recuperar la información pasada. Entonces, imagínate que yo sufro un trauma, ¿ok? Me acuerdo de ti, me acuerdo que eres mi estudiante, me acuerdo que te he enseñado en la academia EduMac, me acuerdo de ti. Pero mañana me vuelvo a conectar contigo y te pregunto, ¿quién eres tú? No te conozco. ¿No? O quién eres, o mejor dicho, sí te conozco, pero no sé qué he hablado contigo ayer. Ayer yo no he hablado contigo. ¿Por qué, profesor? Eso se llama amnesia anterógrada. Vamos a suponer que sufro el trauma, el golpe. Tú me vienes a visitar. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, yo soy su alumna de EduMac. Ah, hola, ¿qué tal? Mañana vuelves a visitarme. Ah, sí, hola, ¿qué tal? Profe, ¿se acuerda que yo era su alumna? Yo he conversado contigo ayer, pero después de eso no me acuerdo de ti, no sé de dónde te conozco. Esa es amnesia retrógrada. Entonces, anterógrada no puedo formar nuevos recuerdos. Retrógrada no puedo recuperar información del pasado. La amnesia lacunar es lo que ocurre a todos los que consumen, bueno, de manera desmedida, ok, ¿cómo se llama? De manera desmedida el alcohol. No sé si a ustedes les ha pasado, ok, y si si me ha pasado a mí, no me acuerdo, y si no me acuerdo, nunca pasó, te metes la borrachera de tu vida, pues y al día siguiente te levantas en tu cama y dices, uy, ¿cómo llegué acá? Borraste casé, como quien dice, ¿no? Borraste casé. ¿Te acuerdas hasta las 2 de la mañana que estás bailando? Hasta ahí. Pero después amaneces 12 del día en tu cama, uy, ¿quién me trajo? ¿Cómo llegué? ¿Cierto? Son lagunas mentales, pues Ahora, ¿por qué puede suceder eso, profesor? Por consumo de alcohol, consumo de drogas, por experiencias traumáticas. Oh, Isabel, guarda. Agnosia. La agnosia, mira, ese gráfico que tú ves ahí es bien llamativo. ¿Por qué, profesor? Porque hace referencia a que la persona no puede reconocer algo que supuestamente es conocido por él. O sea, tiene las uvas al frente, pero piensa que son manzanas. Profe, ¿en serio? Sí. Hay gente que le ocurre eso. Son ya problemas mentales terribles. Ok. Pregunta, ¿se entendió hasta acá, muchachos? Sí se entendió, profesor. Yo sinceramente espero, y ya bueno, esperemos que la señal, estoy cerca al router, así que no hay problema, pero cuando me meto a trabajar a mi oficina, ahí sí viene el problema. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿les parece? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, que tengan buena tarde. Cuídese, Bueno, profesor. hasta Gracias. Gracias. vemos. Chao, Cuídese, chao. profesor. Gracias. Gracias, profesor. Ok. Gracias.